La sabiduría de Dios, desplegada en el camino de salvación, por Jonathan Edwards, 1733. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. De la primera sección a la tercera. Tema: la sabiduría, apareciendo en el camino de salvación por Jesucristo, está muy por encima de la sabiduría de los ángeles. El apóstol está hablando en el contexto de la doctrina gloriosa de la redención de pecadores por Jesucristo, y de cómo fue en gran medida mantenida oculta en las épocas pasadas del mundo. Era un misterio que antes ellos no entendían, pero ahora fue de una manera gloriosa sacada a la luz. Versos del 3 al 5. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y versos 8 y 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y el apóstol en los textos nos informa lo que Cristo había realizado hacia su iglesia, la obra de redención. No solo en gran medida había desvendado el misterio a la iglesia en este mundo, sino que Dios lo había abierto más clara y plenamente al entendimiento hasta de los ángeles mismos, y que esto era un fin de Dios en ello, revelar la gloria de su sabiduría a los ángeles, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Un fin de Dios revelar sus consejos a respecto de la obra de redención es dar a conocer la sabiduría de Dios. Es llamada la multiforme sabiduría por motivo de los fines multiformes gloriosos que son logrados por ella. Los planes excelentes, por esto realizados, son muy multiformes. La sabiduría de Dios en esto es de vasto alcance. El plan es tan multiforme que uno puede pasar una eternidad descubriendo más de los fines excelentes y planes realizados por eso, y la multitud y vasta variedad de cosas que son, por el plan divino, llevadas a conspirar, significa concurrir o unirse para un mismo fin, para lograr esos fines. Podemos observar a quienes que Dios quiere manifestar esta sabiduría suya, al revelar el misterio de nuestra redención, y no es solo a hombres, sino a ángeles, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los ángeles son a menudo llamados principados y potestades, por motivo de la dignidad exaltada de sus naturalezas. Los ángeles se destacan en fuerza y sabiduría. Los que son los sabios de la tierra son llamados príncipes en el estilo del apóstol. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Así, los ángeles son llamados principados y potestades por su gran sabiduría. También pueden ser llamados así por la honra que Dios ha puesto sobre ellos, al emplearlos como sus ministros e instrumentos con los que gobierna el mundo. Y por eso son llamados tronos, dominios y principados y potestades. Colosenses 1:16. Son llamados principados y potestades en lugares celestiales, distinguiéndolos de esos que están en lugares de poder y dignidad terrenales.
Los oficios o posiciones de dignidad y poder que los ángeles sostienen no son terrenales, sino celestiales. Son posiciones de honra y poder en la ciudad celestial y el reino celestial. Un fin de Dios en revelar su plan o inventiva para la redención, como Él ha hecho tan plena y gloriosamente por Jesucristo, es que los ángeles en el cielo puedan contemplar la gloria de su sabiduría por eso. Aunque sean tales inteligencias brillantes, y siempre contemplen la faz de Dios el Padre, y conozcan tanto, aún así aquí hay un tema de instrucción para ellos. Aquí pueden ver más de la sabiduría divina que han visto antes. Les era una nueva revelación de la sabiduría de Dios. El tiempo en que este despliegue de la sabiduría de Dios fue especialmente hecho a los ángeles es cuando Cristo introdujo la dispensación evangélica, implicada en esas palabras, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada, etc. Cuando Cristo entró en el mundo y murió y realizó realmente la obra de redención, cuando hubo plena y claramente revelado los consejos de Dios a este respecto, y en consecuencia introdujo la dispensación evangélica y erigió la iglesia evangélica. Entonces los ángeles entendieron más del misterio de la redención del hombre y los planes y consejos multiformes de la sabiduría divina, que nunca antes. En el verso precedente el apóstol, después de hablar sobre revelar esta sabiduría de Dios al hombre, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, etc., habla de este misterio como una cosa que desde el principio fue mantenida oculta, hasta ahora. El misterio escondido desde los siglos en Dios, que ahora, etc. En este verso él menciona otro fin, a saber, que él pueda, al mismo tiempo, hacer que los ángeles también vean la sabiduría de Dios en su esquema glorioso de redención. Ahora, en este tiempo, implica que antes era un misterio mantenido oculto de ellos, en comparación de lo que es ahora. Y aquí hay espacio suficiente para que los ángeles descubran más y más por toda la eternidad de la sabiduría de Dios en esta obra. Observa el medio por el que los ángeles adquieren este conocimiento, a saber, la Iglesia. Sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, es decir, por las cosas que ven que son hechas en la Iglesia o hacia la Iglesia, y por lo que ven a respecto de la Iglesia. Así le ha agradado al Dios soberano, que los ángeles tengan los descubrimientos más gloriosos de la sabiduría divina por sus hechos hacia su Iglesia, una clase de seres mucho inferiores a ellos mismos. Le ha agradado a Dios poner su honra en esto. La sabiduría apareciendo en el camino de salvación por Jesucristo está muy por encima de la sabiduría de los ángeles, pues aquí es mencionado como un fin de Dios al revelar el plan de nuestra salvación, que los ángeles por eso puedan ver y conocer lo grande y multiforme que es la sabiduría de Dios, exponer la sabiduría divina a la vista y admiración de los ángeles. Pero, ¿por qué es así si esta sabiduría no es mayor que la sabiduría de ellos? Nunca habría sido mencionado como un fin de revelar el plan de redención, para que los ángeles pudiesen ver lo multiforme que es la sabiduría de Dios, si toda la sabiduría que ha de ser vista en ello no fuera mayor que las suyas propias. Es mencionado como una sabiduría tal que ellos nunca habían visto antes, no en Dios, mucho menos en sí mismos. Que ahora pudiese ser conocida la multiforme sabiduría de Dios es ahora 4000 años desde la creación. En todo ese tiempo los ángeles siempre habían contemplado la faz de Dios y habían estado estudiando las obras de creación de Dios. Sin embargo, nunca hasta este día habían visto algo como eso. Nunca conocieron lo multiforme que es la sabiduría de Dios, como ahora la conocieron por la Iglesia. Sección 1. Cosas maravillosas son hechas, por las que la salvación es obtenida.
Tal es la elección de la persona elegida para ser nuestro Redentor, la sustitución de Él en nuestro lugar, su encarnación, su vida, su muerte y exaltación. Y primero, consideraremos la elección de la persona para ser nuestro Redentor. Cuando Dios planeó la redención de la humanidad, su gran sabiduría aparece en que Él eligió a su propio Hijo unigénito, para ser la persona que realizase la obra. Él era un redentor de la propia elección de Dios, y por eso es llamado en la Escritura el elegido de Dios. Isaías 42:1. La sabiduría de elegir esta persona para ser el redentor aparece en ser en todos los sentidos una persona adecuada para este emprendimiento. Era necesario que la persona que hace de redentor sea una persona divina. Nadie sino una persona divina era suficiente para esta gran obra. La obra es infinitamente inadecuada a cualquier criatura. La obra es infinitamente inadecuada a cualquier criatura. Nadie podría quitar el mal infinito del pecado, sino alguien que estuviera infinitamente lejos y contrario al pecado. Cristo es una persona adecuada por cuenta de eso. Era requerido que la persona, a fin de ser suficiente para este emprendimiento, fuese alguien de dignidad y valor infinitos, para que pudiese ser capaz de merecer bendiciones infinitas. El Hijo de Dios es una persona adecuada por cuenta de esto. Era necesario que Él fuese una persona de poder y sabiduría infinitos, pues esta obra es tan difícil que se requiere tal persona. Cristo es una persona adecuada también por cuenta de esto. Era requerido que fuese una persona infinitamente amada de Dios el Padre, a fin de dar un valor infinito a sus transacciones en la estima del Padre, y que el amor del Padre a Él pudiese equilibrar la ofensa y provocación por nuestros pecados. Cristo es una persona adecuada por cuenta de esto, por eso es llamado el amado. Efesios 1:6. Él nos hizo aceptos en el amado. Era requerido que la persona fuese alguien que pudiese actuar en esto como por su propio derecho absoluto, alguien que en sí mismo no sea un siervo o súbdito, porque si él es alguien que no puede actuar por su propio derecho, no puede merecer nada. Quien es siervo y no puede hacer más que lo que está obligado a hacer, no puede merecer. Y entonces, quien no tiene nada que le sea absolutamente suyo, no puede pagar ningún precio para redimir a otro. Por cuenta de esto, Cristo es una persona adecuada, y nadie sino una persona divina puede ser adecuada. Y Él debe ser una persona también de misericordia y amor infinitos, pues ninguna otra persona sino tal persona emprendería una obra tan difícil por una criatura tan indigna como el hombre. Por cuenta de esto también, Cristo es una persona adecuada. Era requerido que fuese una persona de perfecta verdad y fidelidad inmutable. De lo contrario, no sería adecuado que nosotros dependiésemos de Él en un asunto tan grande. Cristo es también una persona adecuada por cuenta de eso. La sabiduría de Dios, al elegir a su Hijo eterno, aparece no solo en que Él es una persona adecuada, sino en que Él era la única persona adecuada de todas las personas, sean creadas o increadas. Ninguna persona creada, ni hombre ni ángel, eran adecuados para este emprendimiento, pues hemos acabado de mostrar que Él debe ser una persona de infinita santidad, dignidad, poder, sabiduría, infinitamente amado de Dios, de amor y misericordia infinitos, y alguien que pueda actuar por su propio derecho absoluto. Pero ninguna criatura, por muy excelente, tiene alguna de estas Existen tres personas increadas de la Trinidad,
el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Cristo solo de estas personas era una persona apropiada para ser un Redentor. No era conveniente que el Redentor fuese Dios el Padre, porque Él, en la economía divina de las personas de la Trinidad, era la persona que mantenía los derechos de la cabeza divina, y así era la persona ofendida, cuya justicia requería satisfacción, y había de ser apaciguado por un mediador. No era conveniente que fuese el Espíritu Santo, pues en ser mediador entre el Padre y los santos, Él lo es, aquí se refiere a Jesús, Él lo es en un sentido entre el Padre y el Espíritu. Los santos, en todas sus transacciones espirituales con Dios, actúan por el Espíritu, o más bien, es el Espíritu de Dios que actúa en ellos. Ellos son los templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habitando en ellos es el principio de acción de ellos, en todas sus transacciones con Dios. Pero en estas transacciones espirituales con Dios, ellos actúan por un mediador. Estos ejercicios espirituales y santos no pueden ser aceptados o servir de nada con Dios como por una criatura caída, sino por un mediador. Por eso Cristo, al ser mediador entre el Padre y los santos, puede decirse que es mediador entre el Padre y el Espíritu Santo, que actúa en los santos, que busca la bendición de Dios por fe y oración, y como el apóstol dice, con gemidos indecibles. Romanos 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu en los santos busca bendiciones divinas de Dios por y a través de un mediador, y por eso ese mediador no debe ser el Espíritu, sino otra persona. Muestra una sabiduría divina conocer que Él era una persona adecuada. Nadie, sino alguien de sabiduría divina, lo podría haber conocido. Nadie, sino alguien de sabiduría infinita, podría pensar de Él como un redentor de pecadores, pues Él, como Él es Dios, es alguien de las personas ofendidas por el pecado, contra quien el hombre por su pecado se ha rebelado. ¿Quién sino Dios infinitamente sabio podría jamás haber pensado de Él como un redentor de pecadores, contra quien ellos han pecado, de quien ellos eran enemigos, y de quien ellos merecían un mal infinito? ¿Quién habría jamás pensado de Él como alguien que fijase su corazón en el hombre, y ejerciese infinito amor y compasión, y exhibiese infinita sabiduría, poder y mérito al redimirlo? Proseguimos, segundo, a considerar la sustitución de esta persona en nuestro lugar. Después de elegir la persona para que sea nuestro Redentor, el siguiente paso de la sabiduría divina es planear la manera de realizar esta obra. Si Dios hubiera declarado quién era la persona que habría de hacer esta obra y no hubiera ido más allá, ninguna criatura podría haber pensado de qué manera esta persona podría haber realizado la obra. Si Dios les hubiera dicho que su propio Hijo debe ser el Redentor, y que Él solo era una persona adecuada para la obra, y que Él era una persona en todos los sentidos adecuada y suficiente para ello, pero les hubiera propuesto planear una manera de cómo esta persona adecuada y suficiente debería proceder, bien podríamos suponer que todos los entendimientos creados habrían estado totalmente perdidos. La primera cosa necesaria de hacer es que este Hijo de Dios se convirtiese en nuestro representativo y garantía, y así ser sustituido en el lugar del pecador. Pero ¿quién de las inteligencias creadas habría pensado de alguna cosa como la de que el Hijo infinitamente amado de Dios sería sustituido en el lugar de pecadores? ¿Ponerse en el lugar de un pecador, un rebelde, un objeto de la ira de Dios? ¿Quién habría pensado de una persona de gloria infinita,
representando gusanos pecaminosos, que se han hecho por el pecado infinitamente provocadores y abominables? Pues si el Hijo de Dios va a ser sustituido en el lugar del pecador, entonces su pecado debe ser puesto sobre él. Él por eso llevará la culpa del pecador sobre sí mismo. Él debe ser sometido a la misma ley a la que el hombre estaba, tanto cuanto a los mandamientos y amenazas. Pero, ¿quién habría pensado de alguna cosa respecto del Hijo de Dios? Pero proseguimos. Tercero, a considerar la encarnación de Jesucristo. El siguiente paso de la sabiduría divina al planear cómo Cristo realizaría la obra de redimir pecadores fue en determinar su encarnación. Supongamos que Dios hubiera revelado sus consejos hasta aquí, a entendimientos creados, que su propio Hijo era la persona elegida para esta obra, que Él le sustituiría en las obligaciones y culpa del pecador sobre Él mismo, y no hubiera revelado nada más, sino que hubiera dejado el resto a que ellos lo descubriesen. No habría ninguna probabilidad que incluso entonces podrían jamás haber pensado de una manera por la que esta persona pudiese realmente haber realizado la obra de redención. Pues si el Hijo de Dios va a ser sustituido en el lugar del pecador, entonces Él toma las obligaciones de los pecadores sobre sí mismo. Por ejemplo, Él debe tomar la obligación bajo la que está el pecador para realizar perfecta obediencia a la ley divina. Pero no es probable que alguna criatura pudiese haber concebido cómo eso podría ser posible. Cómo una persona, que es el Jehová eterno, se convertiría en un siervo, estuviese bajo la ley y realizase obediencia aún a la ley del hombre. Y de nuevo, si el Hijo de Dios va a ser sustituido en el lugar del pecador, entonces Él se somete a la obligación del pecador de sufrir el castigo que el pecado del hombre había merecido. ¿Y quién podría haber pensado que eso es posible? Pues como una persona divina, que es esencialmente, inmutablemente e infinitamente feliz, ¿sufriría la ira de su Padre? No debe suponerse que la sabiduría creada jamás habría descubierto una manera de cómo superar estas dificultades. Pero la sabiduría divina ha descubierto una manera, a saber, por la encarnación del Hijo de Dios, que la palabra se hiciese carne, que Él pudiese ser tanto Dios como hombre, en una persona. ¿Qué entendimiento creado podría haber concebido que tal cosa era probable? Sin embargo, estas cosas nunca podrían haber probado ser imposibles. Esta distinción debidamente considerada mostrará la futilidad de muchas objeciones socinianas. Y si Dios les hubiera revelado que era posible y que habría de ser así, pero les dejase a descubrir cómo habría de ser, bien podemos suponer que todos ellos habrían estado desconcertados y confundidos para concebir una manera de unir un hombre con el Hijo eterno de Dios, de que ellos deberían ser sólo una persona. Que alguien que es verdaderamente un hombre en todos los aspectos, de hecho fuese el mismísimo Hijo de Dios que estaba con Dios desde toda la eternidad. Esto es un gran misterio para nosotros. Por esto, una persona que es infinita, omnipotente e inmutable, se ha vuelto, en un sentido, un hombre finito, débil, un hombre sujeto a nuestras inmaculadas enfermedades, pasiones y calamidades. El gran Dios, el soberano del cielo y la tierra, se ha vuelto así un gusano del polvo. Salmo 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre. Quien es eterno y autoexistente y todo suficiente, ahora ha venido para necesitar de comida y ropa. Él se vuelve pobre, no tiene donde reclinar su cabeza, necesita de la caridad de los hombres y es mantenido por ella. Está muy por encima de nosotros concebir cómo es hecho. Es un gran prodigio y misterio para nosotros, pero no era un misterio para la sabiduría divina. Cuarto, la siguiente cosa
que ha de considerarse es la vida de Cristo en este mundo. La sabiduría de Dios aparece en las circunstancias de su vida y en la obra y asunto de su vida. Primero, las circunstancias de su vida. Si Dios hubiera revelado que su propio Hijo fuese encarnado y viviese en este mundo en la naturaleza humana, y hubiera sido dejado a los hombres determinar las circunstancias de vida que habrían sido más adecuadas para él, la sabiduría humana habría determinado que él apareciese en el mundo de una manera muy magnífica, con insignias externas muy extraordinarias de honra, autoridad y poder, muy por encima de cualquier rey de la tierra, que aquí reinase en una pompa esplendor visible sobre todas las naciones. Y así era que la sabiduría de los hombres determinaron antes que Cristo viniera. Los sabios, los grandes hombres entre los judíos, escribas y fariseos, que son llamados príncipes de este mundo, esperaban que el Mesías apareciese así. Pero la sabiduría de Dios eligió bien lo contrario. Eligió que cuando el Hijo de Dios se hiciera hombre, empezase su vida en un establo. Por muchos años habitase oscuramente en una familia de bajo grado en el mundo, y estuviese en unas circunstancias externamente bajas, que fuese pobre y no tuviese donde reclinar su cabeza, que fuese mantenido por la caridad de algunos de sus discípulos, que creciese como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Isaías 53:2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Isaías 42:2. Que llegase a Sión de una manera humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y ahora la determinación divina en este asunto es dada a conocer. Podemos seguramente concluir que es de lejos lo más adecuado y que no habría sido en absoluto adecuado para Dios, al manifestarse en carne, que apareciese con pompa terrenal, riqueza y grandiosidad. No, estas cosas son infinitamente demasiado mezquinas, despreciables, que el Hijo de Dios mostrase como si tuviese afecto o estima de ellas. Los hombres, si se les hubiera propuesto esta manera a ellos, habrían estado listos para condenarlo, como locura y muy inadecuado para el Hijo de Dios. Pero la locura de Dios es más sabia que los hombres. 1 Corintios 1:25. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 1 Corintios 2:6. Cristo, al parecer así en circunstancias humildes y bajas externas en el mundo, ha derramado desprecio a toda riqueza y gloria mundana, y nos ha enseñado a despreciarla. Y si es propio que hombres mezquinos las desprecien, cuánto más lo era para el Hijo de Dios. Y luego Cristo por esto nos ha enseñado a ser humildes en corazón. Si Él que era infinitamente alto y grande, fue así de humilde, ¿cómo de humildes deberíamos ser nosotros, que somos en verdad tan viles? Segundo, la sabiduría de Dios aparece en la obra y asunto de la vida de Cristo, particularmente que Él obedeciese perfectamente la ley de Dios, bajo tales grandes tentaciones con las que Él debería tener conflicto, y vencer por nosotros, de una manera obediente, las potestades de la tierra e infierno, que Él se sometiese no sólo a la ley moral, sino a la ceremonial también, ese yugo pesado de esclavitud. Cristo pasó el tiempo de su ministerio público entregándonos instrucciones y doctrinas divinas. La sabiduría de Dios aparece al darnos tal persona como nuestro profeta y maestro, que es una persona divina, que en sí mismo es la misma sabiduría y palabra de Dios, y estaba desde toda la eternidad en el seno del Padre. Su palabra es de mayor autoridad y peso que si la entregase por la boca de un profeta ordinario,
y cuán sabiamente ordenó que Él mismo fuese nuestro Maestro y Redentor, a fin de que sus relaciones y oficios, como Redentor, pudiese aún más endulzar y hacer querer sus instrucciones a nosotros. Estamos listos para dar atención a lo que es dicho por los que nos son amados. Nuestro amor a sus personas nos hace deleitarnos en sus discursos. Es por eso sabiamente ordenado que quien ha hecho tanto para hacerse querer a nosotros, fuese designado nuestro gran profeta, para entregarnos doctrinas divinas. Quinto, la siguiente cosa que ha de ser considerada es la muerte de Cristo. Esto es un medio de salvación por pobres pecadores, que nada más que la sabiduría divina habría plantado. Y cuando revelada, sin duda fue grandemente de sorpresa para todos los ejércitos del cielo, y ellos nunca cesarán de maravillarse de eso. Qué asombroso es que una persona que es bendita para siempre, y es infinita y esencialmente feliz, soportase los mayores sufrimientos que se han soportado en la tierra. Que una persona que es el Señor y Juez supremo del mundo, acusado y estuviese en el tribunal de gusanos mortales, y después ser condenado. Que una persona que es el Dios vivo y la fuente de vida, fuese condenado a muerte. Que una persona que creó el mundo y dio vida a todas sus criaturas, fuese condenado a muerte por sus propias criaturas. Que una persona de majestad y gloria infinita, y así el objeto de amor, alabanzas y adoraciones de ángeles, fuese ridiculizado y escupido por los hombres más viles. Que una persona infinitamente buena y que es amor mismo, sufriese la mayor crueldad. Que una persona que es infinitamente amada del Padre, fuese condenado a angustia indecible bajo la ira de su propio Padre. Que quien es el Rey del cielo, que tiene el cielo por su trono y la tierra por estrado de sus pies, fuese sepultado en la prisión del sepulcro. ¡Qué maravilloso es esto! Y sin embargo, esta es la manera que la sabiduría de Dios ha fijado, como la manera de salvación del pecador, como ni inadecuado ni deshonroso a Cristo. Como ni inadecuado ni deshonroso a Cristo. Sexto, la última cosa hecha para obtener la salvación por pecadores es la exaltación de Cristo. La sabiduría divina lo vio necesario, o lo más expediente, que la misma persona que murió sobre la cruz se sentase a su mano derecha en su propio trono como gobernador supremo del mundo y tuviese particularmente la disposición absoluta de todas las cosas relacionadas con la salvación del hombre y fuese el juez del mundo. Esto era necesario porque era requerido que la misma persona que compró la salvación tuviese el otorgamiento de ella. Pues no es apropiado que Dios tratase con la criatura caída de manera misericordiosa en absoluto, sino por un mediador. Y esto es sobremanera para el fortalecimiento de la fe y consuelo de los santos, que quien ha soportado tanto para comprarles la salvación, tenga todas las cosas en el cielo y en la tierra entregadas a Él, para que pueda otorgar vida eterna para quienes Él la compró. Y que la misma persona que los amó tan grandemente como para derramar su preciosa sangre por ellos, había de ser el juez final de ellos. Esto entonces era otra cosa llena de prodigios, que él que era un hombre al igual que Dios, aquel que era un siervo y murió como un malhechor, fuese hecho el soberano Señor del cielo y la tierra, ángeles y hombres, el que dispone absolutamente de la vida eterna y muerte, el juez supremo de todos los seres inteligentes creados para la eternidad, y le sea entregado a él todo el poder de gobierno de Dios el Padre. Y eso no sólo como Dios, sino como hombre Dios, no exclusivo de la naturaleza humana. Y es maravilloso que una persona que es verdaderamente divina
sea humillada al punto de convertirse en un siervo y sufrir como un malhechor, que así es de la misma manera maravilloso que quien es hombre Dios, no exclusivo de la humanidad, fuese exaltado al poder y honra del gran Dios del cielo y la tierra. Pero tales prodigios como estos, la sabiduría infinita ha planeado y realizado para nuestra salvación. Sección 2. En esta manera de salvación, Dios es grandemente glorificado. Dios se ha glorificado grandemente en la obra de creación y providencia. Todas sus obras lo alaban, y su gloria resplandece brillantemente por todas ellas. Pero como algunas estrellas difieren de las demás en gloria, así la gloria de Dios brilla más en algunas de sus obras que en otras. Y de entre todas estas, la obra de redención es como el sol en su fuerza. La gloria del autor es abundantemente la más resplandeciente en esta obra. Primero, cada atributo de Dios es glorificado en la obra o redención. La manera en la que Dios ha glorificado sobremanera su sabiduría puede más plenamente aparecer antes que acabemos con este tema. Pero más particularmente, primero, Dios ha glorificado sobremanera su poder en esta obra. Muestra el gran e inconcebible poder de Dios para unir naturalezas tan infinitamente diferentes, como la naturaleza divina y humana, en una persona. Si Dios puede hacer a alguien que es verdaderamente Dios y alguien que es verdaderamente hombre la misma persona, ¿qué es lo que no puede hacer? Esta es una obra mayor y más maravillosa que la creación. El poder de Dios aparece más gloriosamente al hombre ser realmente salvado y redimido de esta manera, en ser comprado de un estado de pecado y miseria para una conformidad a Cristo y al final al pleno y perfecto gozo de Dios. Esta es una demostración más gloriosa del poder divino que crear cosas de la nada, por dos consideraciones. Una es, el efecto es mayor y más excelente. Producir la nueva criatura es un efecto más glorioso que meramente producir una criatura. Hacer una criatura santa, una criatura en la imagen espiritual de Dios, en la imagen de las excelencias divinas, y un participante de la naturaleza divina, es un efecto mayor que meramente dar existencia. Y por eso, como el efecto es mayor, es una manifestación más gloriosa de poder. Y después, en este efecto de la redención efectiva de pecadores, el término del cual es más distante del término al cual, que en la obra de creación. El término del cual, en la obra de creación, es la nada, y el término al cual es existencia. Pero el término del cual, en la obra de redención, es un estado infinitamente peor que la nada, y el término al cual, una existencia santa y feliz, un estado infinitamente mejor que mera existencia. Los términos en la producción de lo último son mucho más remotos el uno del otro que lo primero. Y después, la producción de este último efecto es una manifestación más gloriosa de poder que el de la obra de creación. Los términos están muy distantes, como la nada es muy remota de la existencia. Aún así no hay oposición para el poder de creación de Dios, pero en la redención el poder divino se encuentra y vence una gran oposición. Hay gran oposición en un estado de pecado para un estado de gracia. Las pasiones y corrupciones de los hombres son sobremanera opuestas a la gracia y santidad, y en mucho resisten la producción del efecto. Pero esta oposición es completamente vencida en la redención efectiva. Además, está la gran oposición de Satanás. El poder de Dios es muy glorioso en esta obra, porque en ella conquista los enemigos más fuertes y más poderosos. El poder nunca aparece más ilustre que al conquistar.
Jesucristo en esta obra conquista y triunfa sobre miles de diablos, espíritus fuertes y poderosos, uniendo todas sus fuerzas contra él. Lucas 11:21. Como el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Segundo, la justicia de Dios es sobremanera glorificada en esta obra. Dios es tan estrictamente, inmutablemente justo, que Él no escatimaría a su amado Hijo cuando Él tomó sobre sí la culpa de los pecados de los hombres, y fue sustituido en el lugar de pecadores. Él no le rebajaría la menor pizca de esa deuda que la justicia exigía. La justicia tiene que ocurrir, aunque le cueste a su Hijo infinitamente amado su preciosa sangre, y el soportar tal oprobio extraordinario, y dolor, y muerte en su forma más terrible. Tercero, la santidad de Dios es también sobremanera gloriosa en esta obra. Nunca Dios manifestó tanto su odio del pecado como en la muerte y sufrimientos de su unigénito Hijo. En esto se mostró inapelable al pecado, y que le era imposible estar en paz con él. Cuarto, Dios también ha glorificado sobremanera su verdad de esta manera, tanto en sus amenazas como promesas. En esto son cumplidas las amenazas de la ley, en donde Dios dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás. Y maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Dios mostró en esto que no sólo el cielo y la tierra pasarían, sino, lo cual es más, que la sangre de quien es el Jehová eterno habrá de ser derramada antes de que una jota o tilde de su palabra falle, hasta que todo sea cumplido. Quinto, y por último, Dios ha glorificado sobremanera su misericordia y amor en esta obra. La misericordia de Dios era un atributo nunca visto antes en sus ejercicios, hasta que fue visto en esta obra de redención, o en sus frutos. La bondad de Dios apareció hacia los ángeles al darles existencia y bienaventuranza. Apareció gloriosa hacia el hombre en su estado primitivo, un estado de santidad y felicidad. Pero ahora Dios ha mostrado que Él puede encontrar en su corazón el amar a pecadores, que merecen su odio infinito. Y no sólo Él ha mostrado que Él puede amarles, sino que los ama al punto de darles más y hacer cosas mayores por ellos que jamás hizo por los santos ángeles, que nunca pecaron ni ofendieron a su Creador. Él amó a pecadores pecaminosos al punto de darles un don mayor que jamás le dio a los ángeles, hasta darles su propio Hijo, y no sólo darles a Él como su posesión y gozo, sino darles a Él como su sacrificio. Y en esto Él ha hecho más por ellos que si les hubiera dado todo el mundo visible. Sí, más que si le hubiera dado todos los ángeles y todo el cielo aparte. Dios los ha amado tanto que por esto compró para ellos el libramiento de la miseria eterna y la posesión de gloria inmortal. Segundo, cada persona de la Trinidad es sobremanera glorificada en esta obra. En esto la obra de redención es distinguida de todas las demás obras de Dios. Los atributos de Dios son gloriosos en sus otras obras, pero las tres personas de la Trinidad no son distintamente glorificadas en ninguna otra como en esta de redención. En esta obra cada persona distinta tiene asignada sus partes y oficios distintos. Cada una tiene su incumbencia particular y distinta en ella, conforme a sus distintas propiedades personales, relaciones y oficios económicos. El redimido tiene una incumbencia igual y dependencia de cada persona en este asunto,
y debe igual honra y alabanza a cada una de ellas. El Padre designa y provee el Redentor, y acepta el precio de redención. El Hijo es el Redentor y el precio. Él redime al ofrecerse a sí mismo. El Espíritu Santo nos comunica inmediatamente la cosa comprada. La suma de lo que Cristo nos compró es santidad y felicidad, pero el Espíritu Santo es el gran principio tanto de toda santidad como de felicidad. El Espíritu Santo es la suma de todo lo que Cristo compró para los hombres. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bienaventuranza del redimido consiste en participar de la plenitud de Cristo, que consiste en participar de ese Espíritu, que le es dado sin medida a él. Este es el aceite que fue derramado sobre la cabeza de la Iglesia, que desciende a los miembros de su cuerpo, hasta las faldas de su vestido. Así tenemos una incumbencia igual y dependencia de cada una de las personas de la Trinidad, distintamente, del Padre proveyendo el Redentor, y la persona de quien la compra es hecha. El Hijo como el comprador y el precio, el Espíritu Santo como el bien comprado. Sección 3. El bien logrado por la salvación es maravillosamente variado y sobremanera grande. Aquí podemos considerar distintamente la variedad y la grandeza del bien obtenido para los hombres. Primero, el bien obtenido por la salvación es maravillosamente variado. Aquí hay todos los tipos de bienes obtenidos para el hombre caído, que él realmente necesita o puede necesitar, o de lo que es capaz. La sabiduría de Dios aparece en la manera de salvación, en que es lo más digno de un Dios infinitamente sabio, porque es en todos los sentidos perfecto y suficiente. Nosotros, en nuestro estado caído, somos las criaturas más necesitadas, llenas de necesidades, pero ellas son aquí todas satisfechas. Cada tipo de bien es aquí obtenido, lo que sea que realmente contribuye a nuestra felicidad, y hasta muchas de las cosas que no podríamos haber pensado, de no haberlas comprado Cristo para nosotros y revelado a nosotros. Toda demanda de nuestras circunstancias y anhelo de nuestras naturalezas es aquí exactamente satisfecho. Por ejemplo, primero, tenemos necesidad de paz con Dios. Hemos provocado a Dios a la ira. Su ira permanecía sobre nosotros y necesitábamos tenerla apaciguada. Esto es hecho para nosotros en esta manera de salvación, pues Cristo, al derramar su sangre, ha satisfecho completamente la justicia y apaciguado la ira de Dios para todos los que creen en Él. Por la sentencia de la ley estábamos condenados al infierno, pero en esta obra, perdón de pecados y libramiento del infierno es completamente comprado para nosotros. Segundo, necesitábamos no solo que la ira de Dios fuese apaciguada y nuestros pecados perdonados, sino necesitábamos tener el favor de Dios. Tener a Dios no como nuestro enemigo, sino como nuestro amigo. Ahora, el favor de Dios es comprado para nosotros por la justicia de Jesucristo. Tercero, no solo necesitábamos ser librados del infierno, sino tener alguna felicidad satisfactoria otorgada. El hombre tiene un anhelo natural y sed de felicidad, y él tendrá sed y anhelará hasta que su capacidad sea llenada, y su capacidad es de una vasta extensión, y nada sino un bien infinito puede llenar y satisfacer sus deseos. Pero, a pesar de eso, la provisión es hecha en esta manera de salvación para satisfacer esas necesidades. Hay una felicidad satisfactoria comprada para nosotros, aquello que es completamente correspondiente a la capacidad y anhelos de nuestras almas.
Aquí hay comida obtenida para satisfacer todos nuestros apetitos y facultades de nuestras almas. Dios ha hecho el alma del hombre de una naturaleza espiritual y por eso necesita una felicidad correspondiente, un objeto espiritual en el gozo del cual pueda ser feliz. Cristo ha comprado el gozo de Dios, que es el gran y original espíritu, como la porción de nuestras almas. Y Él ha comprado el Espíritu de Dios para venir y habitar en nosotros como un principio eterno de felicidad. Dios ha hecho al hombre una criatura racional, inteligente, y el hombre necesita algún bien que sea un objeto adecuado de su entendimiento para que Él lo contemple, en donde pueda tener pleno y suficiente ejercicio para sus facultades capaces en su mayor alcance. Aquí hay un objeto que es grande y noble y digno del ejercicio de las facultades más nobles del alma racional. Dios mismo debe ser de ellos, para que ellos para siempre lo contemplen. Sus perfecciones y obras gloriosas son objetos muy dignos, y hay espacio suficiente para aprovecharlos, y aún para ejercer sus facultades para toda la eternidad. ¿Qué objeto puede ser más digno para ejercer el entendimiento de un alma racional que las glorias del ser divino, con las que las inteligencias celestes y que hasta el entendimiento infinito de Dios mismo es entretenido? Nuestras almas necesitan un bien que sea un objeto adecuado de la voluntad y afecciones, un objeto adecuado para la elección, el consentimiento, el amor y la alegría del alma racional. Provisión es hecha por esto también en esta manera de salvación. Hay un ser infinitamente excelente ofrecido que elegir, en el que descansar, que amar, que ser gozado por nosotros, aún Dios mismo, que es infinitamente hermoso, la fuente de todo bien, una fuente que nunca puede ser agotada, donde podemos estar sin ningún peligro de ir a exceso en nuestro amor y alegría. Y aquí podemos estar seguros de siempre hallar nuestra alegría y deleite en gozos correspondientes a nuestro amor y deseos. Cuarto, existe todo posible gozo de este objeto obtenido en esta manera de salvación. Cuando las personas ponen enteramente su amor en otra persona, ellos naturalmente desean ver a esa persona. Meramente oír de la persona no satisface el amor. Así, aquí hay provisión hecha de que deberíamos ver a Dios, el objeto de nuestro amor supremo. No solo que deberíamos oír y leer de Él en su palabra, sino que lo veamos con un ojo espiritual aquí. Y no solo eso, sino que tengamos la satisfacción de ver a Dios cara a cara en el futuro. Esto es prometido en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. No es prometido que veremos a Dios como por un espejo oscuramente, como lo vemos ahora, sino cara a cara. 1 Corintios 13:12. Que veremos a Cristo como Él es. 1 Juan 3:2. Naturalmente deseamos no solo ver a quienes amamos, sino conversar con ellos. Provisión es hecha por esto también, que tengamos conversación espiritual con Dios mientras estemos en este mundo, y que seamos admitidos en el futuro para conversar con Cristo de la manera más íntima posible. Provisión es hecha en esta manera de salvación, que conversemos con Dios mucho más íntimamente que de lo contrario nos habría sido posible. Pues ahora Cristo está encarnado, está en nuestra naturaleza, se ha hecho uno de nosotros, por lo que estamos bajo ventajas para una conversación inmensamente más libre e íntima con Él,
que de la que podría haber sido si hubiera permanecido solo en la naturaleza divina, y así en una naturaleza infinitamente distante de nosotros. Naturalmente, no solo deseamos conversar con quienes amamos mucho, sino habitar con ellos. Provisión por medio de Cristo es hecha por esto. En esta manera de salvación, que tengamos un derecho en Dios, un derecho a Él. Esta es la promesa de la alianza de gracia, que Él será nuestro Dios. Dios, con todas sus perfecciones y atributos gloriosos, con todo su poder y sabiduría, y con toda su majestad y gloria, será nuestro. De modo que podamos llamarlo nuestra herencia y la porción de nuestras almas, lo que podemos humildemente reivindicar por la fe, teniendo esta porción hecha a nosotros por un firme instrumento, por una alianza ordenada en todas las cosas y segura. Y podemos también por este medio reivindicar un derecho a Jesucristo. El amor desea que el derecho sea mutuo. El amante desea no solo tener un derecho al amado, sino que el amado también tenga un derecho a él. Él desea ser su amado, como también su amado ser suyo. Provisión es hecha también por esto, en este sabio método de salvación. Que Dios tenga una propiedad especial en los redimidos, que ellos sean de una manera distinguida suyos, que ellos sean su pueblo peculiar. Nos es dicho que Dios separa a los piadosos para sí mismo. Salmo 4:3. Son llamados joyas de Dios. La esposa habla de eso con gran satisfacción y regocijo. Cantares 2:16. Mi amado es mío, y yo soy suya. El amor desea estar en una relación cercana al amado. Provisión es hecha por Cristo que estemos en la relación más cercana posible a Dios, que Él sea nuestro Padre, y nosotros seamos sus hijos. Con frecuencia somos instruidos en las Santas Escrituras que Dios es el Padre de creyentes y que ellos son su familia. Y no solo eso, sino que ellos están en la relación más cercana a Cristo Jesús. Hay la unión más cercana posible. Las almas de creyentes están casadas con Cristo. La iglesia es la novia, la esposa del Cordero. Sí, aún existe una similitud más cercana. Los creyentes son como los mismos miembros de Cristo, y de su carne, y de sus huesos. Efesios 5:30. Sí, esto no es cercano lo suficiente, sino que ellos son un espíritu. 1 Corintios 6:17. El amor naturalmente inclina a una conformidad al amado. Tener esas excelencias por cuenta de la cual Él es amado, copiadas en sí mismo. Provisión es hecha en esta manera de salvación, que podamos ser conformados a Dios, que seamos transformados en la misma imagen. 2 Corintios 3:18. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, y que en el futuro lo veremos como Él es, y seremos como Él. Es el deseo natural del amor hacer algo por el amado, o por su placer u honra. Provisión es hecha por esto también, en esta manera de salvación, que seamos hechos instrumentos de glorificar a Dios y promover su reino aquí, y de glorificarlo para toda la eternidad. Quinto, en esta manera de salvación, provisión es hecha para que tengamos todo tipo de bien que un hombre naturalmente anhela, como honra, riqueza y placer. Aquí hay provisión hecha para que seamos llevados a la mayor honra. Esto es lo que Dios ha prometido, que los que le honran, Él honrará, y que verdaderos cristianos serán reyes y sacerdotes a Dios. Cristo prometió que como su Padre le ha designado un reino, así Él designará a ellos que puedan comer y beber en su mesa, en su reino. Él ha prometido coronarlos con una corona de gloria y que se sienten con Él en su trono, que Él confesará sus nombres ante su Padre y ante sus ángeles,
que Él les dará un nuevo nombre, y que ellos andarán con Él en blanco. Cristo también compró para ellos la mayor riqueza. Todos los que están en Cristo son ricos ahora, tienen las mejores riquezas, siendo ricos en fe y en las gracias del Espíritu de Dios. Tienen oro refinado en el fuego, tienen riquezas durables y justicia, tienen tesoro en el cielo, donde ni el ladrón llega ni la polilla destruye, una herencia incorruptible y que no se desvanece. Son poseedores de todas las cosas. Cristo también ha comprado placer para ellos, placeres que son inmensamente preferibles a todos los placeres de los sentidos, los más exquisitamente dulces y satisfactorios. Él ha comprado para ellos plenitud de alegría y delicias a la diestra de Dios para siempre, y ellos beberán del torrente de las delicias de Dios. Sexto, Cristo ha comprado todo bien necesario tanto para el alma como para el cuerpo. Mientras estemos aquí, tenemos necesidad de estas cosas terrenales, y de estas Cristo ha comprado todas las que son mejores para nosotros. Él ha comprado para el cuerpo que Dios nos alimente y nos vista. Mateo 6:30. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto más Él les vestirá? Cristo ha comprado que Dios nos cuidase y proveyese lo que es necesario de estas cosas, como un padre que provee para sus hijos. 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Séptimo, Cristo ha comprado el bien que es adecuado para su pueblo en todas las condiciones. Hay, en esta manera de salvación, respecto tenido y provisión hecha para todas las circunstancias en las que puedan estar. Aquí hay provisión hecha para un tiempo de aflicción, para un tiempo de pobreza y falta, para un tiempo de pérdida y lamentación, para oscuridad espiritual, para un día de tentación, para un tiempo de persecución y para un tiempo de muerte. Aquí hay tal provisión hecha que es suficiente para llevar a una persona por encima de la muerte y todos sus terrores y darle completo triunfo sobre ese rey de terrores. Aquí hay suficiente para endulzar el sepulcro y hacer que cese para parecer deseable, y en su cercanía no ser terrible, sino alegre. Octavo, hay provisión hecha en esta manera de salvación para la vida y bienaventuranza del alma y cuerpo para toda la eternidad. Cristo ha comprado que seamos librados de un estado de muerte temporal, así como espiritual y eterna. Los cuerpos de los santos serán resucitados. Él ha comprado toda forma de perfección para el cuerpo del cual es capaz. Será resucitado un cuerpo espiritual en incorrupción y gloria, y será hecho como el cuerpo glorioso de Cristo, resplandecer como el sol en el reino de su Padre, y a existir en un estado glorificado en unión con el alma por toda la eternidad. Noveno, pero el hombre en su estado caído aún necesita algo más a fin de ser feliz. Que estas bendiciones previamente mencionadas sean compradas para él, a saber, necesita estar cualificado para la posesión y gozo de ellas. Necesita estar cualificado para la posesión y gozo de ellas, a fin de tener un título a estas bendiciones de la alianza de gracia, de manera que podamos reivindicar escrituralmente un interés en ellas. Hay una determinada condición que debe ser realizada por nosotros. Debemos creer en el Señor Jesucristo y aceptarlo como oferta en el Evangelio por Salvador. Pero, como no podemos hacer esto de nosotros mismos, Cristo ha comprado esto también para todos los elegidos. Él ha comprado que les sea dado a ellos fe, por la que serán activamente unidos a Cristo, y así tener un título abogado a sus beneficios. Pero aún algo más es necesario para el hombre, a fin de llegar a la posesión real de la herencia. Un hombre, tan pronto como ha creído, tiene un título a la herencia,
pero a fin de llegar a su posesión real, debe perseverar en un camino de santidad. No solo hay una puerta por la que se debe entrar, sino que hay una puerta estrecha por la que se debe viajar antes que podamos llegar a la bienaventuranza celestial. Y este es un camino de santidad universal y perseverante. Pero los hombres, después de que hayan creído, no pueden perseverar en un camino de santidad de sí mismos. Pero hay suficiente provisión hecha para esto también, en la manera de salvación por Jesucristo. El asunto de la perseverancia de un santo es suficientemente garantizada por la compra que Cristo ha hecho. Pero aún hay algo más necesario a fin de cualificar una persona para la entrada real a los gozos y empleos de un estado glorificado, a saber, que Él sea hecho perfectamente santo, que todos los restos de pecado sean quitados, pues no puede entrar ningún pecado en el cielo. Ningún alma debe entrar en la presencia gloriosa de Dios con el menor grado de la inmundicia del pecado, pero hay provisión hecha, pues Cristo ha comprado que todo pecado sea quitado de los corazones de creyentes en la muerte, y que sean hechos perfectamente santos, por lo que serán plena y perfectamente cualificados a entrar a los placeres y gozos de la Nueva Jerusalén. Segundo, considerar el bien logrado por nosotros por esta manera de salvación como sobremanera grande. No solo hay todo tipo de bien que necesitamos, sino de todo tipo en ese grado que satisface el alcance de nuestra capacidad y la mayor extensión de nuestros deseos, y en verdad de nuestras concepciones. No solo son mayores que nuestras concepciones aquí, pero también mayores que jamás podrían ser, si no fuera porque la relación de Dios y nuestra experiencia nos enseñará. Son mayores que la lengua de ángeles pueden declarar. La liberación que tenemos en eso es sobremanera grande. Es la liberación de la culpa, del pecado mismo, de la ira de Dios y de las miserias del infierno. Qué grande es el bien conferido, el bien objetivo en el bien objetivo en el infinito Dios y el glorioso Redentor Jesucristo. Qué grande es el amor del Padre y del Hijo. Qué grande es el amor del Padre y del Hijo, y qué cercana la relación entre ellos y el verdadero creyente. Qué cercana la unión, qué íntima la comunión, y al final, qué clara será la visión en gloria. Hay grandes comunicaciones hechas al alma creyente en la tierra, pero mucho mayores en el cielo. Entonces, su conformidad a Dios será perfecta, sus gozos de Él serán completos, sus honras grandes e inmaculadas, y la gloria del cuerpo y alma inefables. Las riquezas del cristiano son inmensas. Todas las cosas están incluidas en su tesoro. Placeres indeciblemente e incomprensiblemente grandes le esperan. Torrentes de delicias, plenitud de alegría, y todo de una duración infinita. El beneficio obtenido para ellos es infinitamente doble. Nuestra liberación es un beneficio infinito, porque el mal del que somos librados es infinito, y el bien positivo otorgado es eterno, a saber, el pleno gozo de todas las bendiciones merecidas.